Imagina por un momento la vida dentro de un palacio que parecía construido no para una familia, sino para un imperio. Al acercarse, las puertas de hierro forjado abrían lentamente, revelando jardines tan vastos que parecían no tener fin. Fuentes que lanzaban agua en el aire, como si compitieran con el sol. Estatuas de mármol que contaban historias de héroes antiguos y avenidas privadas en las que coches de lujo pasaban como sombras silenciosas. Era el símbolo de la familia, más rica, más influyente, más intocable de todo el país. Pero detrás de esa fachada perfecta había un secreto que ninguna cámara de televisión, ninguna revista y ningún rumor en la prensa podía alcanzar. Porque en la habitación más protegida del palacio, con cortinas pesadas de terciopelo y guardias en cada esquina, estaba el corazón roto de esa familia, la pequeña princesa. Ella era el tesoro más grande de la dinastía. Una niña de apenas 8 años, frágil como una flor en invierno. Tenía una sonrisa que una vez iluminaba salones enteros, capaz de derretir el carácter más frío de los empresarios que venían a visitar a su padre. Pero esa sonrisa ya no estaba. Su cuerpo, antes lleno de energía y risas, ahora parecía hundirse en la cama enorme, donde pasaba casi todos sus días. La enfermedad, cruel e invisible, la estaba consumiendo poco a poco, como una llama que se apaga lentamente sin que nadie pudiera detenerla. Los médicos más famosos del planeta habían pasado por esa habitación. Traídos en aviones privados, hospedados en hoteles de 5 estrellas, recibidos como salvadores. Cada uno llegaba con confianza, convencido de que sus estudios, sus máquinas, sus teorías revolucionarias serían la clave. Se encerraban en la habitación con la niña, revisaban documentos, hacían pruebas interminables, conectaban monitores que pitaban con frialdad y después salían, uno tras otro, con el mismo gesto en el rostro. Derrota. Lo sentimos, no hay nada más que hacer. Era la frase que se repetía como una maldición, una frase que ningún padre quiere escuchar. Una frase que, a pesar de costar millones de dólares en consultas, era siempre la misma. El magnate, el padre de la niña, acostumbrado a controlar gobiernos con una llamada, a cerrar contratos de miles de millones con un apretón de manos, de repente se encontraba impotente. Golpeaba la pared de su despacho hasta sangrarle los nudillos, gritaba a sus asistentes, despedía a médicos con insultos, porque por primera vez en su vida el dinero no servía de nada. La madre, una mujer elegante, que siempre había vivido entre diamantes y vestidos de diseñador, ahora se encontraba de rodillas junto a la cama de su hija. Sus lágrimas caían sobre las sábanas de seda y en su mirada había un vacío que ni las joyas más caras podían llenar. No dormía, no comía, apenas respiraba. Cada noche le susurraba a su hija cuentos, como si esas palabras pudieran mantenerla viva hasta el amanecer, y en ese palacio lleno de sirvientes nadie se atrevía a reír. El sonido de las risas infantiles había desaparecido. Los pasillos estaban silenciosos, las cocinas apenas murmuraban, los jardines habían perdido la música de los juegos. La tristeza era un fantasma que recorría la mansión día y noche. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, cuando incluso los más cercanos empezaban a aceptar lo inevitable, apareció alguien que nadie esperaba. Una mujer sencilla, de caminar humilde, de manos gastadas por el trabajo. No vestía de lujo, no hablaba con tecnicismos, no tenía títulos enmarcados en oro. Era una niñera. Había sido contratada casi de forma accidental, como un gesto desesperado de la madre que solo quería a alguien que acompañara a su hija en las largas horas de soledad. Una más, entre tantos empleados del palacio, una sombra invisible en medio de tanto lujo. Pero lo que nadie podía sospechar era que esa mujer,
sin dinero, sin poder, sin fama, iba a cambiarlo todo, porque traía consigo algo que en esa casa, con toda su riqueza, hacía tiempo que se había perdido. Un amor puro, desinteresado, tan humano y tan simple que parecía imposible que fuera la clave. Y lo que ocurrió después de su llegada marcaría un antes y un después en la historia de aquella familia. La puerta lateral del palacio se abrió una mañana gris. No hubo trompetas, ni anuncios, ni cámaras. Solo un auto sencillo, casi invisible en medio de los vehículos de lujo que normalmente entraban y salían de esa mansión. De ese coche bajó una mujer de rostro sereno, con un abrigo modesto y una maleta pequeña en la mano. No parecía encajar en ese lugar de mármol y oro, y sin embargo, iba a ser la pieza que faltaba en ese rompecabezas. Los guardias la miraron, con desdén. Para ellos, ella no era más que una empleada más. Nadie se molestó en ofrecerle ayuda. Caminó con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. No era la primera vez que trabajaba cuidando niños, pero nunca había pisado un palacio, y mucho menos para cuidar a la hija de la familia más poderosa del país. Fue conducida hasta la habitación de la princesa, y allí, en medio de cortinas de terciopelo, lámparas de cristal y una cama tan grande que parecía un trono, la vio por primera vez. La niña, tan frágil, tan pequeña en ese mar de sábanas de seda, con la piel casi translúcida y los ojos perdidos en un horizonte que solo ella veía. La niñera se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. No había leído en ningún contrato el verdadero estado de la niña. Nadie le había dicho que estaba frente a una criatura que parecía desvanecerse con cada respiración. Ella, susurró casi para sí misma. La madre, sentada junto a la cama, giró el rostro. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero aún así conservaban la dureza de quien no confiaba en nadie. La examinó de arriba abajo con frialdad. «No, esperes mucho», dijo la mujer rica con voz quebrada. «Ninguno de ustedes logra quedarse. Siempre terminan marchándose». La niñera bajó la mirada, no por miedo, sino por respeto. Caminó despacio hasta la cama, se inclinó y tomó la mano de la niña. Era tan fría, tan frágil, que temió apretarla demasiado. Y entonces ocurrió algo que la madre no había visto en semanas. Los labios de la princesa se movieron apenas, como intentando esbozar una sonrisa. Fue solo un instante, un gesto mínimo, pero suficiente para que la niñera supiera que, aunque todos los médicos habían perdido la esperanza, allí dentro aún había vida. Desde ese momento, decidió algo que nadie le pidió, algo que ningún contrato exigía. No iba a tratarla solo como una paciente, sino como una niña. Y lo que empezó siendo un gesto tímido de compañía, pronto se transformaría en algo que desafiaría todo lo que la familia rica creía posible. Porque en esa casa donde abundaban medicinas y lujos, lo que menos esperaban era que la cura no llegara en un frasco, sino en un abrazo. Los primeros días fueron los más tensos. La familia observaba a la niñera como si fuera una intrusa. El padre apenas la saludaba. Estaba demasiado ocupado con reuniones con médicos, abogados y hombres de negocios que le prometían soluciones imposibles. La madre la miraba con desconfianza, como si en cualquier momento fuera a fallar y marcharse como todos los demás. Y los sirvientes cuchicheaban a sus espaldas, convencidos de que no duraría ni una semana. Pero la niña, la princesa, la miraba diferente. Desde la primera vez que sus manos se tocaron, algo había cambiado. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero real. La pequeña, que llevaba semanas sin hablar, comenzó a responder con sus ojos cada vez que la niñera se acercaba. No eran palabras, pero había un brillo escondido en su mirada. La niñera empezó a sentarse junto a su cama cada tarde. Le hablaba bajito, como si el mundo se redujera a ese cuarto.
No le hablaba de medicinas, ni de diagnósticos, ni de lo que los doctores repetían una y otra vez. Le contaba historias sencillas, cuentos de los pueblos donde había trabajado, recuerdos de niños que corrían por campos abiertos, anécdotas de cuando ella misma era pequeña. Y mientras hablaba, la princesa respiraba más tranquila. Un día, la niñera llevó consigo un pequeño objeto, una muñeca de trapo que había cosido con sus propias manos. No era cara, no estaba vestida de seda, ni tenía diamantes incrustados como los juguetes de la princesa. Era simple, tan simple que contrastaba con todo el lujo del cuarto. La colocó sobre la cama, junto al brazo de la niña, y entonces, por primera vez en semanas, la princesa movió los dedos para abrazarla. La madre, que estaba sentada en silencio en un rincón, ahogó un sollozo. Había gastado millones en juguetes de diseñador, en regalos exclusivos traídos de París y Nueva York, y ninguno había provocado ese gesto. Ninguno había despertado la chispa que una muñeca humilde sí logró encender. Desde ese día, la niñera empezó a llenar el cuarto de pequeños detalles. Flores frescas que recogía del jardín en la mañana, canciones de cuna que tarareaba al oído de la niña, palabras de cariño que nadie más se atrevía a pronunciar en ese ambiente frío de desesperación. Y cada pequeño gesto, invisible, para los médicos, se convertía en un milagro silencioso. Los sirvientes comenzaron a notarlo. El ambiente del palacio cambió. Donde antes había silencio sepulcral, ahora se escuchaba un murmullo de vida. Los guardias, acostumbrados a ver rostros apagados, empezaban a escuchar, a través de la puerta de la habitación, una melodía suave. Algunos incluso contaban que, en ciertas noches, habían escuchado algo que parecía imposible: la risa débil de la princesa. El padre, aunque incrédulo, no pudo ignorarlo. Una tarde entró en la habitación y vio con sus propios ojos lo que todos murmuraban. Su hija, con la muñeca de trapo en los brazos, estaba mirando a la niñera con una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero real. Una sonrisa que ningún tratamiento había conseguido. «¿Qué le ha hecho?», preguntó con voz dura, casi acusatoria. La niñera lo miró a los ojos, sin bajar la cabeza, y respondió con calma: «Nada que usted pueda comprar con dinero». Esa respuesta cayó como un rayo en medio de la habitación. El magnate, un hombre que siempre había creído que todo tenía un precio, no supo qué decir. Lo que él no imaginaba era que aquel nada era, en realidad, el comienzo de todo. Porque cada día que pasaba, el lazo entre la niña y la niñera se hacía más fuerte, y con ese lazo algo imposible empezaba a gestarse en el interior de la pequeña princesa. Una chispa de vida que la medicina había declarado extinguida. Los días comenzaron a transformarse de manera casi imperceptible, como cuando el invierno da paso a la primavera y las flores empiezan a brotar tímidamente en medio del frío. Al principio eran detalles tan pequeños que cualquiera podría pasarlos por alto. La princesa dormía con menos sobresaltos. Sus manos ya no estaban tan rígidas. Su respiración sonaba más calmada. Pero en una casa donde cada minuto había sido un tormento, esas pequeñas señales eran milagros. La niñera no hablaba de diagnósticos, no prometía curas. Solo estaba ahí, con paciencia infinita, como si su tiempo no tuviera precio. Cada mañana abría las cortinas pesadas del cuarto y dejaba entrar la luz del sol, una luz que había sido bloqueada por meses bajo la excusa de proteger a la niña. Los rayos iluminaban el rostro de la princesa y le daban un tono cálido, devolviéndole un poco de color. Y por primera vez en mucho tiempo, los sirvientes escuchaban algo distinto a los sollozos de la madre. Escuchaban una voz suave, cantando canciones de cuna,
llenando la habitación de melodías que parecían despertar los muros mismos del palacio. La madre, al principio, observaba con escepticismo. Estaba convencida de que nada podía revertir la condena que los médicos habían sentenciado. Pero una noche, cuando creyó que nadie la veía, se detuvo en el marco de la puerta y se quedó inmóvil, escuchando. Dentro, la niñera contaba una historia inventada, una aventura fantástica, donde la protagonista era una princesa valiente que vencía dragones con la fuerza de su corazón. Y lo que la madre vio la dejó sin aliento. Su hija, con los ojos abiertos y brillantes, seguía cada palabra, como si cada frase fuera un hechizo que la mantenía atada a la vida. El padre, en cambio, reaccionaba con furia. Se negaba a aceptar que los millones que había gastado no podían comprar lo que una mujer humilde lograba con gestos sencillos. Una tarde entró de golpe en la habitación, interrumpiendo el cuento que la niñera narraba. «Basta de tonterías», tronó con voz grave. «¿Qué es lo que cree que está haciendo?». La niñera lo miró con calma, sin miedo, y sostuvo la mano de la niña con más fuerza. «Estoy dándole lo único que ustedes no han intentado», respondió. «Amor». El magnate apretó los puños, sintiendo la humillación arder en su pecho. Él, que había construido imperios, que controlaba bancos y gobiernos, se sentía derrotado frente a una mujer sencilla. Quiso replicar, gritar, echarla del palacio. Pero entonces escuchó la voz débil de su hija. «Papá», susurró la niña, mirándolo con ojos cansados. «Déjala». Fue como si el tiempo se detuviera. Esa era la primera palabra que la princesa pronunciaba en semanas. Ni los tratamientos experimentales, ni los doctores más caros, ni las máquinas habían logrado eso. Y ahora, con una sola frase, la niña le había dado a la niñera un lugar que ni el magnate podía negar. Desde ese instante, algo cambió en la dinámica del palacio. La madre empezó a pasar más tiempo junto a la cama, no para llorar, sino para escuchar las historias que la niñera inventaba. Los sirvientes ya no caminaban en silencio, ahora se escuchaban pasos más ligeros, voces menos apagadas. Incluso los jardines volvieron a llenarse de flores frescas, porque la niñera pedía que cada día trajeran algunas para adornar la habitación. Y lo más increíble estaba ocurriendo dentro de la princesa. Su risa, que había desaparecido como un recuerdo, volvió poco a poco. Era suave, frágil, como un murmullo de agua, pero era real. Cada vez que la niñera la hacía reír, la madre se llevaba las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. El rumor empezó a expandirse entre el personal del palacio. La niña mejora. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, por miedo a romper la magia, pero todos lo sabían. Algo imposible estaba ocurriendo delante de sus ojos, y sin embargo, mientras la esperanza nacía en unos, en otros crecía la desconfianza. Porque no todos en esa mansión estaban dispuestos a aceptar que el amor de una mujer sencilla pudiera derrotar a la enfermedad donde el dinero había fracasado. Lo que nadie imaginaba es que esa desconfianza se convertiría pronto en un obstáculo tan grande como la propia enfermedad. El cambio ya era imposible de ocultar. Lo que al inicio habían sido gestos mínimos, una mirada más despierta, un suspiro menos cansado, ahora se convertía en señales tan claras que incluso los más incrédulos no podían negarlo. La princesa, aquella niña que los médicos daban por perdida, empezaba a mostrar fuerzas que parecían venir de otro mundo. Una mañana, cuando la niñera abría las cortinas para dejar entrar el sol, la madre se quedó paralizada. Su hija, que hasta entonces apenas se movía, levantó el brazo y lo estiró hacia la luz. Fue un gesto simple, pero en ese cuarto se sintió como un milagro.
La madre corrió hasta la cama y tomó la mano de la niña, llorando como si acabara de escuchar la primera palabra. La niñera, desde un rincón, solo sonrió en silencio. Sabía que la vida estaba regresando, poco a poco, como el agua que vuelve a fluir en un río seco. Pero no todos compartían esa fe. Los asesores médicos, que aún cobraban fortunas por acompañar el proceso, comenzaron a sentirse desplazados. ¿Cómo explicar a la prensa, al mundo, que una mujer sin títulos estaba consiguiendo lo que ellos, con sus años de estudio y prestigio, no habían logrado? Algunos empezaron a murmurar en pasillos oscuros. Otros aconsejaban al padre que expulsara a la niñera antes de que la situación se volviera escandalosa. «Señor», dijo uno de los médicos con tono serio, «debe entender que no podemos permitir que la salud de su hija quede en manos de cuentos y canciones. Si la niña mejora, debe ser por los tratamientos anteriores. La mujer solo está generando falsas ilusiones». El padre escuchaba en silencio, apretando los dientes. Quería creer en la ciencia, en lo tangible, en lo que siempre había comprado, o con dinero. Pero en su interior resonaba aún la palabra débil de su hija. «Papá, déjala». La madre, en cambio, ya no tenía dudas. Había visto lo que nadie más podía negar: la risa de su hija, sus ojos brillando otra vez, la forma en que su corazón parecía responder al calor de aquella mujer sencilla. En secreto, comenzó a defender a la niñera con uñas y dientes. «Ella se queda», declaró un día frente a toda la mesa con la voz firme como nunca antes. El silencio cayó en el comedor del palacio. Los consejeros intercambiaron miradas de indignación. Los médicos bajaron la cabeza con frustración. El padre golpeó la mesa con el puño, furioso por sentir que perdía el control de la situación. Pero lo que más lo atormentaba no era la niñera. Era el hecho de que en el fondo sabía que su esposa tenía razón. La niñera, ajena a las discusiones de poder, seguía su labor con humildad. Jugaba con la princesa, le enseñaba canciones de su infancia, la animaba a dar pequeños pasos dentro de la habitación. Y cada día la niña lo intentaba, con más fuerza, con más valor. Una tarde incluso logró sentarse sola en la cama, sosteniéndose de la muñeca de trapo. Ese instante arrancó un grito de alegría de la madre, que corrió a abrazarla como si acabara de presenciar un milagro en carne viva. Los sirvientes, testigos silenciosos, comenzaron a ver a la niñera no como una empleada, sino como una luz dentro del palacio. Algunos empezaron a ayudarla en secreto, llevándole flores frescas, preparando comidas más nutritivas para la princesa, e incluso sonriendo en los pasillos donde antes reinaba la tristeza. Pero donde hay luz, también hay sombras. Y no todos estaban dispuestos a ver a la familia más rica del país rendirse ante una mujer humilde. Algunos intereses, escondidos entre contratos y apariencias, empezaban a moverse en contra de ella. Porque si la historia de la niñera se hacía pública, si el mundo se enteraba de que el dinero había fracasado y el amor había triunfado, muchos perderían su poder, su prestigio y sus fortunas. Y así, mientras la niña recuperaba la sonrisa, en las profundidades del palacio se empezaba a gestar un nuevo enemigo, uno que haría todo lo posible por sacar a la niñera de allí. Aunque para eso tuviera que romper lo único verdadero que estaba manteniendo viva a la princesa. El rumor ya no podía detenerse. La princesa mejora. Los sirvientes lo susurraban en la cocina. Los guardias lo comentaban en las rondas nocturnas. Hasta los jardineros lo repetían mientras cortaban las rosas del inmenso jardín. Lo que parecía imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. La niña, que llevaba meses atrapada en una cama, ahora podía incorporarse, sonreír, incluso pronunciar algunas palabras.
Cada día su voz se hacía un poco más firme, como si cada cuento, cada canción y cada caricia de la niñera fueran un hilo invisible que la amarraba a la vida. Pero no todos recibían esas noticias con alegría. En los pasillos más oscuros del palacio, donde los contratos y los intereses pesaban más que los sentimientos, empezaron a crecer las dudas. Los médicos, ofendidos en su orgullo, murmuraban entre sí: si la prensa se entera de esto, si descubren que una simple niñera logró lo que nosotros no, ¿qué será de nuestra reputación? Algunos asesores del padre insistían: Señor, esto es peligroso. Si el mundo conoce esta historia, no solo perderemos prestigio, también autoridad. No puede permitirlo. El magnate escuchaba en silencio, dividido entre el orgullo herido y el amor que no sabía expresar. Miraba a su hija y veía la verdad con sus propios ojos, pero su mente calculadora lo atormentaba. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si la niñera solo estaba retrasando lo inevitable? Una noche, mientras la niñera dormía en un cuarto sencillo del ala de los sirvientes, alguien golpeó su puerta. Al abrir, encontró a uno de los mayordomos, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el palacio. Su rostro estaba pálido. «Señora, tenga cuidado. No todos aquí quieren que usted se quede». La niñera lo miró sorprendida. «¿Qué quiere decir? Que hay quienes preferirían verla lejos, porque usted está desafiando algo más grande que una enfermedad. Está desafiando el orgullo de esta familia y el poder de quienes han vivido de su dolor». Esa noche no pudo dormir. El eco de esas palabras la acompañó hasta el amanecer. Y al entrar en la habitación de la princesa, la encontró despierta, esperándola con una sonrisa cansada pero sincera. «Sabía que vendrías», susurró la niña. «Tú nunca me dejas sola». Esas palabras le dieron fuerzas, pero también confirmaron algo. La niña necesitaba más que nunca su presencia. Los ataques no tardaron en intensificarse. Al día siguiente, desaparecieron las flores que ella colocaba junto a la cama. Luego, prohibieron las canciones dentro del cuarto, alegando que molestaban a los doctores. Incluso, intentaron restringir el tiempo que podía pasar con la princesa. Pero la niña lloraba cada vez que la alejaban. Y no importaba cuántos médicos entraran con sus maletines, ninguno lograba calmarla, como lo hacía la voz suave de la niñera. La madre comenzó a enfrentarse abiertamente con los asesores. «¡Ella se queda!», gritaba. «No me importa lo que digan, es la única que le devuelve la vida a mi hija». El padre, dividido, se encerraba en su despacho, rodeado de papeles y llamadas, intentando convencerse de que aún tenía el control. Pero en su interior, cada vez que escuchaba la risa débil de su hija al otro lado del pasillo, sabía que el poder había cambiado de manos. La niñera, sin buscarlo, se había convertido en la enemiga de quienes gobernaban con dinero y prestigio. Una mujer humilde contra un imperio de intereses. Y aunque su única arma era el amor, sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Lo que nadie podía prever era hasta dónde llegarían esas sombras para apartarla del camino. El palacio que antes había sido un mausoleo de silencios y llantos, ahora vibraba con un nuevo rumor. «La princesa está mejorando». Los sirvientes ya no lo susurraban, lo decían con esperanza en los ojos. Los guardias lo comentaban con orgullo, como si también fueran parte del milagro. Incluso los cocineros, que antes preparaban comidas sin ilusión, ahora servían platos como si en cada uno pusieran un grano de fe. Y era verdad. La niña ya no era la sombra que yacía inmóvil en la cama. Había recuperado algo que ni los millones del padre ni los diagnósticos de los médicos habían podido devolverle. La risa. Una tarde, mientras la niñera le contaba una historia inventada sobre un reino de flores, la princesa soltó una carcajada suave, pura,
cristalina. El sonido recorrió los pasillos como un trueno de vida. Los sirvientes se miraron entre sí con lágrimas en los ojos. Algunos se persignaron, convencidos de que estaban presenciando un milagro, pero en medio de esa luz las sombras se movían con más fuerza. En las oficinas privadas del magnate, los médicos y asesores discutían a puerta cerrada. «Esto es insostenible», dijo uno de los doctores con voz amarga. «La prensa pregunta, la gente murmura. ¿Qué dirán cuando se enteren de que una niñera logró lo que nosotros no pudimos?» Otro, un asesor de rostro afilado, golpeó la mesa. «No podemos permitir que esa mujer eclipse a la familia. Si esta historia se hace pública, su autoridad quedará destruida. Nadie volverá a creer que el dinero es suficiente». El padre escuchaba, en silencio, como si esas palabras fueran piedras que se acumulaban en su espalda. Había construido un imperio basado en la idea de que todo, absolutamente todo, podía comprarse. Pero ahora veía con sus propios ojos que lo más valioso, la vida de su hija, estaba siendo rescatado por alguien que no podía pagar con billetes. Y esa verdad lo desgarraba. Fue entonces cuando surgió el plan. Uno de los asesores lo dijo sin titubear. «La niñera debe irse, no importaba cómo. Podían inventar un error, acusarla de algo que no había hecho, incluso manipular a la propia familia para que la expulsara. Lo esencial era eliminarla antes de que su presencia desmoronara la estructura de poder que sostenía la mansión». La niñera, sin embargo, no era ingenua. Había visto miradas de desprecio, escuchado comentarios cortados al pasar. Sabía que la querían fuera. Pero no importaba. Cada vez que la princesa la abrazaba, cada vez que le decía «no me dejes», encontraba una fuerza que la mantenía firme. La conspiración pronto se volvió acción. Una mañana, al entrar en la habitación, la niñera encontró que habían retirado la muñeca de trapo que la niña abrazaba cada noche. La pequeña lloraba desconsolada, gritando con una voz débil pero cargada de dolor. «Devuélvemela, devuélveme a mi amiga». La niñera buscó por todo el cuarto, hasta que la encontró arrinconada en un cesto de basura. Al verla, supo que no había sido un descuido. Alguien la había puesto allí para romper el vínculo que mantenía a la niña en pie. Esa noche, mientras la niña dormía con la muñeca nuevamente en brazos, la niñera sintió una certeza amarga. «No se detendrán. Harán lo que sea para sacarme de aquí». Pero lo que los conspiradores no entendían era que cada intento de romper ese lazo lo fortalecía aún más, porque la princesa ya no veía en la niñera solo compañía. La veía como la chispa que la mantenía viva, y mientras más conspiraban contra ella, más evidente se volvía algo imposible de ocultar. La niña ya no estaba muriendo, estaba renaciendo, y pronto ese renacimiento sería tan grande que ningún secreto, ninguna intriga, ninguna conspiración podría esconderlo del mundo. La noticia comenzó como un murmullo apenas perceptible, como una chispa en medio de la oscuridad. Alguien del servicio, incapaz de contener la emoción, lo dijo en el mercado: «La princesa sonríe otra vez». Y como un viento imparable, la frase se esparció por las calles, luego por la ciudad, y pronto llegó a los oídos de los periodistas que hacía meses hablaban del supuesto estado terminal de la heredera de la familia más rica del país. Rumor era imposible de ignorar. Los periódicos locales comenzaron a publicar titulares ambiguos. «Milagro en el palacio. La princesa lucha por su vida». Los programas de televisión enviaban reporteros hasta las rejas exteriores, esperando captar cualquier imagen, cualquier confirmación. El país entero, acostumbrado a mirar a esa familia con una mezcla de admiración y envidia, ahora estaba pendiente de un solo detalle. ¿Era verdad que la niña se estaba recuperando?
Dentro del palacio, el ambiente se volvió una olla de presión. Los médicos y asesores, cada vez más nerviosos, insistían al padre: debemos controlar esta narrativa. Si el mundo descubre que la recuperación no se debe a nosotros, sino a una empleada, será un escándalo. El magnate se encerraba en su despacho, mirando por la ventana el enjambre de periodistas que ya empezaban a rodear las puertas de su imperio. En su interior, el dilema era insoportable. ¿Qué era peor? ¿Reconocer que su dinero había fracasado, o admitir que el amor humilde de una niñera había triunfado donde todos los poderosos habían fallado? Mientras tanto, en la habitación de la princesa, ocurrían cambios que nadie podía negar. La niña, antes prisionera de su cama, ahora lograba dar pequeños pasos con el apoyo de la niñera. Cada vez que lo hacía, la emoción invadía el cuarto. La madre lloraba a escondidas, pero esta vez de alegría. Los sirvientes se asomaban con discreción para ser testigos de lo imposible. Y la niñera, con paciencia infinita, celebraba cada avance como si fuera una victoria de toda la humanidad. Pero las conspiraciones no cesaban. Una noche, mientras la niñera salía del cuarto para buscar agua, encontró a dos hombres trajeados esperándola en el pasillo. No eran guardias ni médicos. Tenían la mirada fría y la voz calculada. «Debe entender», dijo uno con un tono venenoso, «que usted no pertenece a este lugar. Ya ha hecho suficiente. Si aprecia su vida tranquila, debería marcharse antes de que sea demasiado tarde». La niñera, con el corazón latiendo fuerte, los miró sin pestañear. «No me iré», respondió con firmeza. «Ella me necesita». Los hombres intercambiaron una sonrisa helada, como quien recibe una respuesta esperada pero molesta. Entonces, recuerde esto: en este palacio no todos los enemigos se ven a simple vista. El mensaje quedó flotando como un veneno. La niñera sabía que no podía confiar en nadie, excepto en la niña que dormía, abrazada a su muñeca de trapo. Pero mientras las sombras tramaban su caída, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. La mejoría de la princesa ya era tan visible, tan irrefutable, que pronto llegaría el día en que ella misma sería vista, no solo por su familia, sino por todo el mundo. Y cuando eso pasara, ninguna mentira, ninguna conspiración podría detener la verdad. El día amaneció con un aire distinto. Desde temprano, las rejas del palacio estaban rodeadas por periodistas, cámaras y curiosos. Nadie sabía con certeza qué ocurría dentro, pero los rumores eran cada vez más fuertes. La princesa, la niña que todos daban por perdida, estaba recuperándose, y esa sola posibilidad era suficiente para detener el país entero. Dentro de los muros, la tensión se palpaba. Los sirvientes caminaban nerviosos, algunos con esperanza, otros con miedo. La madre había ordenado que se preparara a la niña para bajar, aunque fuera unos minutos, al gran salón. Era la primera vez en meses que la princesa saldría de su habitación. Los médicos protestaron, alegando que no estaba lista, que era un riesgo innecesario. Pero la madre no los escuchó. Sabía que era el momento de mostrar al mundo que su hija seguía viva. La niñera ayudó a la princesa a vestirse. Le puso un vestido sencillo, blanco, adornado con un lazo azul. Nada de joyas, nada de lujos, porque sabía que lo más importante no era la riqueza que la rodeaba, sino la vida que había vuelto a brillar en ella. Mientras la peinaba suavemente, la niña susurró: «¿Crees que ellos me van a creer?». La niñera sonrió con ternura. «Cuando te vean, no necesitarán creer, lo sentirán». El padre, en cambio, estaba atrapado en un dilema insoportable. Desde su despacho escuchaba el murmullo de la prensa, veía cómo los flashes iluminaban los muros del palacio, y sentía que el control se le escapaba entre los dedos.
Si el mundo veía a su hija caminando, si la verdad salía a la luz, ¿qué ocurriría cuando descubrieran que el mérito no era de él, ni de sus millones, ni de sus médicos? ¿Qué ocurriría cuando supieran que todo se debía a una niñera humilde? Al caer la tarde, las puertas del gran salón se abrieron. Todos los presentes, sirvientes, médicos, asesores, contuvieron la respiración. Y entonces apareció ella, la princesa, tomada de la mano de la niñera, caminando despacio, pero con pasos firmes, hacia el centro de la sala. El silencio fue absoluto. Algunos sirvientes se llevaron las manos a la boca, otros dejaron escapar lágrimas. La madre corrió a abrazarla, incapaz de contener la emoción. El padre de pie miraba la escena con los ojos vidriosos, luchando entre el orgullo y la humillación. Y de pronto, algo inesperado ocurrió. Uno de los balcones se abrió y los periodistas, que habían trepado desesperados por conseguir una imagen, lograron verla. El estallido de flashes iluminó el salón entero. Afuera los gritos comenzaron. ¡Es ella! ¡Está viva! ¡La princesa está de pie! La noticia se esparció como fuego. Las calles se llenaron de celebraciones improvisadas. La gente se abrazaba. Algunos caían de rodillas rezando. El país entero estalló en júbilo, pero dentro del palacio no todos sonreían. En los rincones más oscuros, los conspiradores apretaban los dientes. Sabían que la imagen que había dado la vuelta al mundo no era solo la de una princesa recuperándose. Era la de una niñera humilde, caminando junto a ella, como símbolo de algo mucho más poderoso que el dinero. Esa misma noche, la amenaza se volvió real. En el despacho del magnate, los asesores lo acorralaron. «Se acabó», dijeron. «Si esa mujer sigue aquí, todo lo que construyó se derrumbará. Debe desaparecer». El padre, con el alma en pedazos, cerró los ojos. Afuera, el país celebraba un milagro, pero adentro se preparaba la traición más oscura. Y mientras la niñera dormía en su cuarto humilde, ajena a la tormenta que se acercaba, alguien ya planeaba la forma de arrancarla para siempre de la vida de la princesa. La celebración afuera del palacio continuaba como si todo un país hubiera despertado de una pesadilla. Las campanas de las iglesias repicaban, las calles estaban llenas de banderas y flores, y los noticieros transmitían en vivo lo que parecía imposible. La princesa, aquella niña condenada por la ciencia, caminaba otra vez. Pero en el interior del palacio, la atmósfera era distinta. El júbilo de la gente se mezclaba con las sombras de una conspiración que había llegado demasiado lejos para detenerse. En los corredores, los médicos y asesores se reunían en silencio, como hienas, acechando, y en el despacho del magnate la presión era insoportable. «Señor», insistía un consejero de voz dura, «la situación es insostenible. Esa mujer ha robado el protagonismo. Hoy fue su hija, mañana será la prensa preguntando por ella. Y entonces admitiremos que lo único que ustedes no pudieron comprar fue el amor de una niñera». El padre caminaba de un lado a otro, con el rostro desencajado. Amaba a su hija más que a nada, pero su orgullo lo estaba devorando. Había construido su vida sobre la certeza de que el dinero podía resolverlo todo. ¿Cómo aceptar que ahora, en el momento más crucial, no había sido él, ni sus millones, ni sus doctores, sino una mujer humilde? La decisión cayó como un golpe seco. Ella debe irse. La orden no salió de su boca con convicción, sino con amargura. Y sin embargo, bastó para que la maquinaria del poder se pusiera en marcha. Esa noche, mientras la niñera descansaba en su cuarto sencillo, escuchó pasos fuertes en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y 2 guardias entraron. «Tiene que venir con nosotros. ¿Qué ocurre?», preguntó sorprendida. «Órdenes del señor». La condujeron como a una prisionera sin darle explicaciones.
En el gran salón la esperaban el padre, los consejeros y los médicos. El aire estaba cargado de tensión. «Tu trabajo aquí ha terminado», dijo el magnate con voz fría. «Te irás inmediatamente». La niñera lo miró a los ojos, con calma, pero con dolor. «No es a mí a quien están traicionando, es a su hija». En ese instante, una voz frágil resonó en la escalera. «¡No!». Todos giraron. Allí estaba la princesa, tambaleándose, pero de pie. Sus ojos brillaban con una fuerza en que nadie le había visto en meses. Bajó un escalón, luego otro, aferrada al pasamanos. «Ella no se va», dijo con voz firme, aunque su cuerpo temblaba. «Ella me salvó». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. La madre corrió hacia su hija, intentando detenerla, pero la niña se soltó con valentía. «Los médicos no me curaron, el dinero no me curó, ella lo hizo. Con sus cuentos, con sus abrazos, con su amor, y si se va, yo me muero». Las palabras de la princesa atravesaron el corazón de todos como cuchillos. El padre, que hasta entonces había intentado mantener la compostura, sintió las lágrimas quemarle los ojos. Miró a su hija, tan frágil y a la vez tan fuerte, y supo que había perdido la batalla contra la verdad. Cayó de rodillas, derrotado no por un enemigo, sino por la certeza más simple y dolorosa. Todo su poder, toda su fortuna, no había sido nada frente al amor puro de una mujer humilde. «Perdóname», murmuró con voz quebrada. «Perdóname, hija». La madre abrazó a la princesa y luego se volvió hacia la niñera. Sus ojos, antes desconfiados, ahora estaban llenos de gratitud. «Quédate, por favor, quédate». Los sirvientes que habían presenciado la escena desde las sombras comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con fuerza. El sonido se expandió como un trueno por el salón. Afuera, la multitud que aún celebraba empezó a corear el nombre de la princesa, y aunque no sabían los detalles, intuían que un milagro había ocurrido. La niñera, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se inclinó y tomó la mano de la princesa. «No me iré. Nunca». Y así, en el corazón de la familia más rica del país, el verdadero milagro no fue solo que la niña se levantara de su cama, sino que todos comprendieran al fin que había algo más poderoso que el dinero, más fuerte que la enfermedad, más valioso que cualquier fortuna: el amor. El palacio entero lo supo esa noche, y el país, que había estado mirando desde lejos, entendió también que la cura más grande no siempre viene en frascos ni en contratos. A veces llega en forma de una caricia, una palabra o un abrazo sincero. Y aquella niñera, que había entrado por la puerta lateral como una sombra humilde, se convirtió para siempre en la luz que salvó a la princesa.